Bien, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dios bendiga a nuestra hermana Marisol también, que hoy día hemos estado orando por su familia, ¿cierto? Por la hermana Elena también, por su familia. Y bueno, tenemos nuevo integrante otra vez en la familia, nació la bebé de Yanara. ¿Cómo se va a llamar? ¿Nadie sabe? Rafaela, ¿verdad? Rafaela, ¿sí? Le decía a Andrés, me da risa porque le hablé a los muchachos y después como de 5 horas me contestó Ariel. Y hoy día los llamé a los dos para saber cómo estaban. Le mandé un mensaje que todavía no me responden. Yo creo que por ahí mañana en la mañana me van a responder, yo creo. Pero me parece que está todo bien, ¿cierto, Priscila? Ustedes son familia ahí, deben saber algo más. Y damos gracias, Señor, por la vida de Yanara, de Ariel y por la nueva integrante, Rafaelita, ¿sí? Bien. Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Sí? ¿Me ayudan ahí con los textos? Mire, ponga la mano en el hombro que está a su lado y dile, tienes que alinearte con el propósito de Dios. Amén. Hay que alinearse. ¿Sí? Bien. Dice el apóstol Pablo a los romanos, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pregunto, ¿cuántos quieren tener revelación de cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Me lo sacaron. Si lo puede dejar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Así que quiero compartir acerca de esto de alineándonos o alinearse con la voluntad de Dios. Es muy difícil llevar una vida paralela a la voluntad de Dios. Creo que, se lo puedo decir por experiencia propia, no vamos para ningún lado. No llegamos a ninguna parte si nuestro camino va en forma distinta a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. David, en el Salmo 139, él dice, mi embrión vieron tus ojos. Mira, ¿qué es lo que es un embrión? Es una vida en formación, pero un embrión no es nada, ¿cierto? Mirándolo así en tamaño. Está recién en formación. Pero David dice, mi embrión vieron tus ojos. Escucha, y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí y que fueron luego formadas. O sea que David está hablando del plan y del propósito de Dios que está escrito en un libro. ¿Cuántos sabían eso? Mira que está a su lado, míralo a los ojos y dígale, míralo a los ojos. Y dígale, míralo a los ojos, dígale, tú no eres un accidente buscando un lugar donde ocurrir. Mírala a los ojos nomás. ¿Cuántos sabían que no somos un accidente? Los que hablan de la creación del universo, ¿verdad? Dicen que esto fue una explosión, como un accidente cósmico. Lo van a entender así, ¿cierto? Como que esto se generó solo, pero ¿cuántos saben que no es así? Tú y yo no somos un accidente y nada de lo que vemos ha sido un accidente. Usted sabe que la gente que ha inventado cosas después de muchos errores, algunos inventores después de 1000 errores, por accidente descubrieron cosas y quizás ellos se murieron sin saber que habían descubierto algo, pero por accidente algunos descubrieron cosas. Pero eso no es el caso de Dios con nosotros. Así que levante su mano derecha al cielo y diga, gracias Señor porque yo no soy un accidente. Amén. Algo que se le escapó de las manos al Señor. No.
David dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que hablaban acerca de mí. Antes de que tú y yo naciéramos ya Dios tenía un libro donde escribió y Marina González, todo esto es el libro de su vida. Amén. ¿No le da gracia al Señor por eso? Pero siempre no sé si me da risa o rabia cuando la gente me dice, pastor, ¿usted cree que Dios tiene un plan conmigo? ¿Usted cree que estoy por algo acá? No sé si darle un abrazo, un beso o un chachazo, no sé. Porque no somos un accidente. Y tú y yo no estamos aquí por casualidad. Pero tú y yo tenemos que comprobar. Eso me lo cambiaron. Ahí está, ¿ves? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que todo lo que Dios escribió en ese libro sobre usted y sobre mí se va a cumplir. Amén. Pero Pablo dice para que ustedes comprueben la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta. Por eso tenemos que alinearnos nosotros al propósito, al plan, a la voluntad de Dios para que las cosas funcionen. Cuando nosotros vamos en contra del plan de Dios, cuando vamos fuera del plan de Dios, es donde nosotros, es lo que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La gente que es de campo entiende eso, ¿cierto? Y uno lo tiene que estudiar y buscar qué es lo que es el aguijón, qué es lo que es dar cosas contra el aguijón. Y es cuando el caballo está ahí, ¿cierto? Tiene un aguijón, una punta. Y cuando el caballo se enoja, patea. Igual que nosotros cuando nos enojamos, ¿cierto? Cuando nos da esa rabieta, esos berrinches de niños, ¿sí? Y el caballo patea y ¿sabe lo que hace? ¡Pah! Se entierra el aguijón. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, mira, si tú quieres ir en tu voluntad, lo único que vas a hacer es lograr dañarte tú mismo. Eso le está diciendo. Por eso es mejor que tú entiendas que yo te escogí y que entiendas ahora desde el principio que te escogí, eres un instrumento mío para que entiendas lo que tienes que sufrir por mi obra. Así que cuando el Señor llamó a Pablo, cuando se manifestó el llamado de Dios para Pablo, el Señor le habló inmediatamente de que iba a sufrir por la causa de Cristo. Amén. Entonces Pablo comenzó su ministerio sabiendo a lo que iba, sabiendo lo que él tenía que hacer, sabiendo que iba a ser un instrumento de mucha bendición, pero que iba a sufrir mucho. Lo sabía. Yo me pregunto, ¿nosotros sabemos para dónde vamos, a qué nos llamó el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, cada creyente, como creyente, uno de los aspectos más importantes de nuestro caminar con Dios es asegurarnos de que nuestras vidas estén alineadas con su voluntad. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Cuántos se conforman a este siglo? Cuando dice siglo está hablando de este tiempo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Alinearnos con la voluntad de Dios no se trata solo de seguir reglas, sino de rendirnos a su plan. Amén, porque Dios tiene un plan. ¿Usted sabía eso? Dios tiene un plan. La Biblia muchas veces o en algunos lados llama propósito o plan, que es lo mismo. El tema es que Dios tiene un destino trazado para nosotros y tenemos que caminar en esa línea. Amén. Así que Él tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Así que entendamos como primera cosa, lo primero que tenemos que hacer es entender la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted entiende o nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Están acá? ¿O usted anda por allá por Cancún? Está contando los días así, cuando me voy. Dije, porque el pastor hable, quiero pensar en las vacaciones, no.
Debemos de entender la voluntad de Dios. Pablo dice para que comprobéis. Mira, tú y yo debemos de comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Una cosa es saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y otra cosa es comprobar. Amén. Así que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es hacernos daño. Porque quizás te diga, pastor, pero ¿cómo usted dice eso? Pero hay mucha gente que piensa eso, que Dios les quiere hacer daño, pero no es hacernos daño, sino prosperarnos y llevarnos a un futuro de esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque su voluntad es siempre buena, perfecta y agradable. Amén. ¿Puede decir amén? Así que la voluntad de Dios se revela a través de su palabra. Mire, siempre he creído esto yo. Hay gente que piensa distinto, pero lo que yo creo es que el evangelio es por revelación. Todo el evangelio, toda la Biblia que usted tiene en un libro que a lo mejor está guardadita en un rincón por ahí, o abierta en un velador, en el Salmo 91, ¿sí? Pero todo lo que está en la Biblia para mí es por revelación. Y nosotros tenemos que orar para que el evangelio se nos revele. Porque hay gente que no hace la voluntad del Señor porque no se le ha revelado. Porque hay gente que entiende que el congregarse es importante porque se le reveló. ¿Entiende lo que es revelar? Usted cuando saca una foto... no, se me cayó el carnet. Claro, que ahora no se revela la foto. Pero antiguamente, uno tenía que comprar una camarita y tenía que comprar un rollo. Más encima, gordo y comprando rollo, más encima, rollo. Y sacábamos una foto. Me parece que la mayoría de los que estamos aquí vivió eso, ¿cierto? Los jóvenes poco entienden de eso, pero uno sacaba una foto y quedaba en un negativo, en el rollo, ¿cierto? ¿Y qué íbamos a hacer después? Íbamos a revelar. ¿Sabe cómo revelaban la foto? Bueno, un proceso químico, pero de ese rollo, por un proceso químico, se traspasaba a un papel fotográfico y lo que estaba así como en blanco y negro se revelaba en colores. ¿Sí? Es como que salía a la luz. Entonces, cuando hablo de que el evangelio se nos tiene que revelar, tú lo puedes estar viendo. Ves que después quedaban los negativos fotados por ahí y uno miraba si se veían como puros bonitos en blanco y negro así. Ya, eso no estaba revelado. Nosotros muchas veces podemos ver la escritura así como veíamos los rollos de fotografía antiguamente, sin que se revele. Pero cuando se revela, tú tienes la foto en plenitud. Por eso es necesario que el evangelio se nos revele. Porque hay gente que dice, no entiendo el diezmo, porque no se lo reveló. Es que no entiendo esto otro, ¿por qué tengo que perdonar? Porque se te tiene que revelar. Mira, ayer llevé a mi papá con Bechita, tenía que hacerse un examen él. Y de pronto estábamos sentados aquí y al frente habían unas personas y yo le dije, a ver, ¿sabes? Yo los conozco a ellos. Y eran hermanos de la iglesia de José María Caro, de años, amigos de mis papás. Y ellos son súper buena onda, súper buena onda. Buenas personas y todo. Pero él nunca ha querido afirmarse en las cosas del Señor. Nunca ha querido a la iglesia. Va como esa gente que va, ¿verdad? Por simpatía a la iglesia, ¿cierto? Y la esposa era un poquito más involucrada, pero estábamos conversando y mi papá, que nunca desaprovecha tiempo, empezó a decirle, oye, ¿cómo estamos con las cosas del Señor? Y él dijo, no, aquí, allá. Y ella igual dijo, no, yo soy muy cristiana, pero no queremos nada con la iglesia. Nosotros aquí, nosotros allá. Y mi papá, eso que les da y les da y les da. Y yo no le dije ninguna cosa. Entonces, ya, lo único que miré a mi papá, le dije, papá, ¿estás listo tú? Vamos, sí, ya. Nos despedimos y él me dice, ¿y usted va a la iglesia? Le digo, yo, solo somos pastores. Oh, qué bueno, entonces ore por mí. Salimos de ahí y yo le digo, papá, mira, hay gente que nunca se les va a revelar el evangelio.
Nunca el Señor los va a traer una realidad. Entonces tú les puedes hablar mucho y les puedes hablar todo el día y todo el tiempo y nunca van a entender, porque el Evangelio es por revelación. Amén. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas se revela. Amén. Esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta, se revela en nuestras vidas. Amén. Mira, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan sigue hablando que del Verbo divino y todo, pero luego en el verso 14 dice, y el Verbo, mira, cuando dice Verbo, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿cierto? Que el Verbo estaba con el Padre y el Verbo era Dios. Y dice Juan en el verso 14, y el Verbo se hizo carne. O sea, se vino a revelar a nosotros como Dios, como Hijo de Dios. Y luego, ¿saben lo que hace Cristo? Revela al Padre. Cuando tú le preguntas a la gente, si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el objetivo de Cristo de venir a la tierra? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice usted? ¿A qué vino Cristo a la tierra? No me haya sido a tomar vino. Porque la gente dice, ¿a qué vino Cristo a la tierra? A tomar vino, porque si no tomó vino, ¿a qué vino? No, pero no es eso. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A salvar. ¿Es verdad eso? Sí. Pero eso, el objetivo principal de Cristo es revelarnos al Padre. En Juan, en el capítulo 3, si no me equivoco, él dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Nosotros pensamos que la vida eterna es ir a vivir por siempre con Dios. Y Jesús dijo, no. La vida eterna es que te conozcan a ti, dijo. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero el Padre, o al Padre se le conoce por revelación. Usted recuerda que cuando Cristo le dijo a sus discípulos, estaban todos contentos con él, ¿verdad? Los 12, todos contentísimos con él, porque veían los milagros, todo lo que Jesús hizo. Pero en un momento Jesús le dice, muchachos, es necesario que yo me vaya. Wow, ¿se puede imaginar usted el ánimo de los discípulos? Pero ¿cómo que te vas? Sí, me tengo que ir. Porque si yo no me fuere, no podré enviar al Consolador. Pero si yo me voy, podré enviar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Es verdad, llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero Jesús dijo algo más importante todavía. Él dijo, Él les va a revelar a ustedes quién soy yo. Así que figúrate, mira, piensa esto. Cristo vino a revelar al Padre y el Espíritu Santo vino a revelarnos a Cristo en nuestra vida. Así que todo el Evangelio es por revelación. Si el Espíritu Santo no nos revela la vida de Cristo, quién es Él, lo vamos a conocer como mucha gente conoce a Cristo, que fue un hombre excepcional, que fue un profeta, que fue el Hijo de Dios, un ser que se guardó, que hizo milagros, pero no lo vamos a conocer por revelación. Amén. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Cristo, es conocer al Padre por revelación. La voluntad de Dios se revela, ¿sabes cómo? Tú dices, pastor, pero ya llevo tantos años en la iglesia y todavía no se me revelan muchas cosas. Es que ¿sabe cómo se nos revela la voluntad de Dios a nosotros? ¿Alguien sabe cómo se revela la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestro espíritu? Claro, cuando lo alineamos con Él. Pero mira, cuando tenemos un encuentro con Él, sí es verdad. Pero Jesús dijo, ustedes erran porque ustedes no escudriñan.
Y como no escudriñan, desconocen el poder de Dios. Entonces, la voluntad de Dios se revela a través de su palabra. Por eso tú dices, mira cómo el diablo nos engaña en nuestra mente. Nosotros decimos, oh, es que la palabra no me entra. Es que no retengo la palabra. ¿Se ha escuchado eso? ¿Sí? Y no estoy haciendo un juicio ni criticando a nadie, pero yo digo, uy, pero cuando tú les preguntas de las teleseries, de la farándula, cuando tú les preguntas de lo que pasaba en el país, lo saben todo. Amén. Estoy muy pesado hoy día, ¿no? Pero ¿por qué la palabra del Señor no se nos queda como se nos quedó la teleserie, como se nos quedó el partido de fútbol? ¿Y por qué no estudiamos la Biblia como repasamos y repasamos los goles, verdad? Y que nos sentamos una hora frente al televisor a ver un partido, a ver algo que nos llamó la atención. ¿Por qué la palabra no capta nuestra atención? ¿Ah? ¿O las redes sociales? Qué fácil nos atrapan las redes sociales, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Dios que servimos? ¿Cómo podemos saber del Dios que hizo proezas, que hizo milagros, que está dispuesto a bendecir nuestra vida? No hay otra manera si tú y yo no estudiamos la Escritura. Si tú y yo no leemos la Biblia, si tú y yo no la estudiamos, es imposible. La principal manera en que Dios revela su voluntad es a través de su palabra. ¿Sabes por qué Daniel entendió que se habían terminado los 70 años de cautividad? Después que usted entiende que Israel desobedeció a Dios y Dios había profetizado, si no obedece mi palabra, los voy a sacar de Israel y van a estar 70 años cautivos en una nación extranjera. Desobedecieron, no quisieron oír y Dios cumplió su palabra y los sacó 70 años a Babilonia. 70 años, mira, una generación completa. Pero había un hombre que estaba ahí pendiente de la Escritura y que se dio cuenta que toda la profecía de Jeremías se había cumplido y que los 70 años se habían cumplido. Entonces él comenzó a motivar al pueblo. Hey, se cumplieron los 70 años de cautividad, podemos regresar a nuestra tierra. Y como la gente no estudiaba, no le creyeron. Y algunos comenzaron a decir, oye, llevamos 70 años aquí en Babilonia, nuestros hijos han crecido aquí, ya hemos echado raíces aquí, tenemos negocios, tenemos trabajo, estamos aquí en la cautividad, así que no queremos volver. Mira, qué tremendo. Porque la voluntad de Dios era sacar los 70 años para pagarle el descanso a la tierra y luego regresarlos a la tierra de Jerusalén y que reedificaran los muros y seguir el plan de Dios con ellos. Pero ellos no lo conocían. Así como muchos de nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Así que la única manera de saber la voluntad de Dios es a través de su palabra. Las Escrituras son una lámpara a nuestros pies. ¿No lo dice así el Salmo 105, Salmo 119, verso 105? A ver si lo pueden poner ahí, aunque usted lo sabe de memoria, pero Salmo 119, verso 105. Usted sabe que este es el salmo más largo de la Biblia. Súper rápido los chiquillos hoy día. Ya. Salmo 119, ¿está o no? Pablo, 119, verso 105. Bueno, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Está ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la palabra del Señor en nosotros? ¿Nos alumbra o no? ¿A cuánto les ha alumbrado la vida el Señor? ¿Y por qué erramos tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque no la escudriñamos tanto. Amén. Porque no escudriñamos tanto la Escritura. Y algunos nada. Es lamentable. Es lamentable ver cómo el pueblo de Dios no se interesa por la Escritura, y ahí está revelada la voluntad de Dios para nuestra vida.
Por eso el que ama la Escritura, el que estudia la Biblia, el que se mete y entiende que la Biblia es un libro sobrenatural, usted siempre lo va a ver más arriba. Usted siempre va a ver que hay prosperidad en esa vida. Usted siempre va a ver que el camino de esa persona no está en tinieblas. Amén. Y eso es fe, porque la Biblia no es un libro común. Hay que tener fe y creer a lo que ella dice, entonces te alumbra el camino. Amén. La voluntad de Dios se revela a través de la oración y el Espíritu Santo, lo que varios dijeron acá. Pienso que si nos cuesta leer la Biblia, que es tomar el libro y leerlo, nos cuesta mucho más orar. Hay que invertir tiempo. Amén. Y de la comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando oramos no es solamente repetir. Jesús dijo: cuando ustedes oren, no hagan vanas repeticiones. Usted ve que el Padre Nuestro es bíblico, lo citó Jesús. Dijo: cuando oren, oren y digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. En fin. Pero hay quienes han tomado esta oración de Jesús, que es una oración modelo, como una oración repetitoria y que queda vacía a la hora de repetir algo que tú no lo vives. Acá lo que el Señor menos quiso decir es que teníamos que repetir el Padre Nuestro, sino lo que Él quiso decir y nos enseñó es la forma en que tenemos que relacionarnos con Él, que Él es Padre primero. Porque este contexto, este pasaje está cuando los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él dijo: cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro. Lo primero que le enseñó es que Él es un Padre, proveedor, que está cercano, que nos protege, que nos cuida, pero que está en los cielos, que es soberano, que es dueño de todo. Y habló de las necesidades de Dios, de las necesidades del reino y por último de nuestras necesidades. Amén. Y que en todo tiempo tenemos que adorar y alabar al Señor. Eso es lo que el Señor, así a grandes rasgos, quiso enseñarnos en el Padre Nuestro. Así que la voluntad de Dios se conoce a través de la revelación, en la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Porque mientras buscamos a Dios en oración y a través del Espíritu Santo, Él nos guía hacia su voluntad para situaciones específicas en nuestra vida. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. A ver, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir: gracias, Señor, porque mi vida es completamente guiada por tu Espíritu? Porque a eso vino el Espíritu Santo, ¿no? A guiarnos. Entonces mira lo que está diciendo Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Así de sencillo. Así que la voluntad de Dios también a menudo es diferente de nuestros propios deseos. O sea, cada vez que tú primero descubriste la voluntad de Dios, te aseguro que tú te vas a dar cuenta que es totalmente distinta a nuestros deseos. Amén. ¿Verdad que cuando alguien nos hace daño, qué queremos hacer nosotros? ¿Cierto? Dale unos buenos. ¿Pero cuál es la voluntad de Dios? Raúl hace así. Hoy déjame, si yo lo voy a poner en onda ese. Amén. Y que muchas veces lo hacíamos en el mundo, ¿no? Claro. No dejamos pasar una. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que perdonemos. Que no obremos como obra el mundo. ¿Cierto? Usted ve que el apóstol Pablo habla de la corriente de este siglo, del mundo, la corriente del mundo. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente, todo el mundo va en la misma dirección, pues todos hacen lo mismo. No estoy hablando de sus acciones, sino de la actitud que tiene el mundo. ¿Sí? ¿Cómo es el mundo? Usted y yo lo conocemos. Pero el Señor nos dice: ustedes no pueden obrar igual que el mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Así de sencillo. Porque no somos del mundo. Amén. Mira, ayer llegó mi hijo y
David, y se sentó y puso ese ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Atrapados, 1, 3, 3, algo por ahí. Y tú ves cómo oran esta gente, hermano, sin cuestionar a nadie. Pero cuando toman los delincuentes y cómo hablan y cómo actúan y todo lo que hacen, y tú dices, de verdad, no sé si usted uno se sorprende. ¿Ah? De cómo ellos hablan, de cómo ellos actúan, de todas las cosas que hacen. Y dice, pero ¿cómo estos tipos pueden ser así? ¿Sabes por qué? A ver si logro explicarme en esto. Tú ves que ellos hablan distinto y que ellos obran distinto y que ellos tienen un proceder distinto. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mundo no es ese. Amén. Había una chica que se la estaban llevando presa porque le iba a joder la vida a la mamá y la mamá la denunció y le gritaba, hay un escándalo en la calle y le gritaba a ella, ¿por qué mamá? Mira cómo lo hiciste, ¿por qué hiciste esto? Y claro, uno se sorprende y mira, me decía, pobrecita, me decía todo, pero ¿cómo? ¡Uy, qué dolor para la mamá! Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ellos están acostumbrados a eso. ¿Sabes por qué? Porque es el mundo de ellos. Nosotros tuvimos mucho tiempo ministrando una familia. Mira usted todos los dramas que habían en la familia y nosotros íbamos y volvíamos así, pero qué terrible esto. La mamá se metió con el yerno, la hija con el papá, con el suegro, y unos dramas, hermano, peor que las teleseries venezolanas. Yo creo que las teleseries venezolanas quedaban chicas de los dramas que había en esa familia y nosotros volvíamos. Pero ¿sabe qué? Después nos empezamos a dar cuenta que para ellos era normal el vivir así, con esos tremendos dramas que se figura que el yerno se metió con la suegra. Para nosotros sería terrible vivir algo así. ¿Ah? Imposible como para nosotros, esto en nuestra mente no tiene cabida eso, pero para ellos era normal. ¿Sabe por qué? Porque era la vida de ellos. Y después andaban como que sin esto. Y uno iba y nosotros lo hacíamos tremendos líos y después nos empezamos a dar cuenta de que era la vida normal de ellos y que después ellos seguían viviendo de forma normal. No había drama. Y compartían todos juntos y tenían fiesta y todos juntos. Entonces Pablo dice, ustedes no pueden, aquí está lo que dice Pablo, ustedes no pueden conformarse a este siglo. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen nada que ver con este sistema. ¿Por qué nosotros no podemos obrar e ir en la misma corriente del mundo? Levante su mano derecha al cielo, hermano, antes que se quede dormido y diga, porque yo no soy de este mundo. No somos de este mundo, entonces no tenemos nada que ver con el mundo. Por eso cuando nosotros nos alineamos con Dios, nos damos cuenta de que el mundo va en una dirección y nosotros vamos en otra, en la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, en nuestros deseos y todo queremos ir como va la corriente de este mundo, pero cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, entendemos que no puedo ir y hacer lo mismo que hace el mundo. Amén. Mira que está sola, dígala, o tú quieres ir en la voluntad del mundo, en la corriente de este mundo. No, ¿verdad? Porque mira, puede que nuestros deseos naturales no siempre coincidan con la voluntad de Dios. Yo diría que casi siempre no coinciden con la voluntad de Dios. Sin embargo, alinear nuestra voluntad con la de Dios implica, escúcheme bien, someter nuestros deseos a su plan superior. Amén. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, que se haga tu voluntad. Quizás mis deseos son estos, pero lo principal aquí es que se haga tu voluntad. Amén. Así que mira, aquí hay algo bien importante. Hay un ejemplo bíblico aquí, ¿cierto? A Jesús en el Getsemaní. Y él declarando, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puede usted levantar su mano y decirle, Señor, yo tengo muchos planes, muchos deseos, muchas cosas que están en mi corazón,
pero que no se haga mi voluntad jamás, sino la tuya. Aunque me duela a mí, aunque vaya en una línea totalmente distinta a mis deseos, pero que siempre se haga tu voluntad. Así que mira, lo importante aquí como segunda cosa, y esto es lo que nos cuesta a muchos de nosotros, es rendirnos a la voluntad de Dios. Porque sabe, mire, quizás no está bien dicho decir, no es gran cosa que conozcamos la voluntad de Dios, porque sí es gran cosa, pero quizás cuando conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos, no sirve. No sé si me explico bien. Por eso es rendirnos a la voluntad de Dios. Porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí conocemos la voluntad de Dios, pero no hemos querido obedecer a esa voluntad. Y sabemos. Todo el mundo le dice, tú eres un pastor. No, si Dios te está llamando y no, yo pastor, no, yo no. Y luchamos por años. Amén. En toda mi vida he visto a mucha gente que el Señor le ha llamado a los caminos del Señor y los ha llamado al ministerio. Amén. Y ellos no. Y es un tropiezo. Es ir en contra de la voluntad del Señor. Amén. No sé a mí, pero a mí me pasó distinto, hermano. Yo cuando empecé a ver la necesidad de la gente y con mi esposa, mira, terminaban los cultos y el pastor se iba para la casa. Terminaba el culto y el pastor se iba y nosotros nos quedábamos con mi esposa ahí 11, 12 de la noche ministrando, hermanos. Y no nos podíamos quedar dormidos tranquilos porque veíamos la necesidad de la gente. Fue entonces cuando yo un día le dije al Señor, yo veo que mucha gente te dice no a ti, no quiero ser pastor. Y yo sí quiero ser pastor. Porque es una herramienta que tú nos das para poder servir al cuerpo de Cristo. Amén. No me da vergüenza decir que yo sí dije al Señor, sí, yo quiero ser pastor. Porque el apóstol Pablo dice que el que desea pastorado o obispado, buena cosa desea. Porque está en la voluntad del Señor. Y si es la voluntad del Señor, ¿qué saco yo con luchar e ir en contra y nunca entrar en la voluntad de Dios? Amén. Así que levante su mano y dígale sí al Señor. A ver. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mira, es rendirnos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos se quieren rendir hoy a la voluntad del Señor? ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, no? ¿Qué significa rendirse a la voluntad del Señor? Aquí estoy, haz lo que quieras. Para ello lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestros propios deseos. Y ahí es donde nos empieza a doler el ministerio, y allí es donde nos empieza a doler la vida en Cristo, y allí es donde nos empieza a doler cuando tenemos que dar, ya sea nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, porque el Señor nos llamó a otra cosa. Amén. Renunciar a nuestros propios deseos. Alinearnos con la voluntad de Dios comienza con entregar nuestros propios deseos, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Así lo dice el Señor. ¿Ve que nosotros andamos de repente así como bien por el suelo así? Pero el Señor dice, mis caminos son mucho más altos que los tuyos. Tú andas por allá pensando en las cosas materiales, pensando en tu vida, pensando en qué vas a comer, lo dijo Jesús, ¿no? En cómo te vaya a vestir, qué calzado te vaya a poner, qué trabajo vaya a tener. Y dijo Jesús, y si mi Padre alimenta las aves de los cielos, ¿no podrá darte un blue jean Levi's? Ah, no, todavía no estaban los Levi's en ese tiempo, ¿no? O unos zapatos Ferracini, ¿no? Unos Robert Lewis. Oh, que se nos ha caído el carnet hoy día, Señor. No sé cuáles son las marcas de hoy día. ¿No podrá el Señor hacer eso? Fíjate, mira, siempre he meditado en esto. No sé si me está siguiendo o no, pero siempre he meditado en esto. Dios le habló a Abraham de que le daría una tierra y que lo iba a prosperar.
¿cierto? Y le habló de una descendencia y él tuvo un hijo que Dios se lo prometió. Porque Abraham le dijo, Señor, pero ¿cómo me va a prosperar? Y me hablas de que me va a dar esto y esto otro y estoy sin descendencia. Bueno, usted conoce la historia. Y le dio un hijo, Isaac. Y luego a Isaac le nacieron 2 hijos. Jacob y Esaú, ¿cierto? Y el Señor le habló a los padres de Jacob que él tenía toda la bendición. Y el Señor lo declaró. Después dice Pablo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Así que el plan de Dios estaba todo puesto en Jacob. Mira, la primogenitura, que fue lo que robó Jacob, era toda la bendición de Dios sobre un hombre. Donde él fuera, lo iba a prosperar. Así que Jacob lo sabía y su madre lo sabía, pero de igual modo idearon un plan para que su padre no le diera la primogenitura a Esaú, sino a él, a Jacob. Y Jacob lo sabía que tenía toda la bendición de Dios. Y mira, cuando está en Betel, ¿recuerda? Y él puso una almohada como una piedra como almohada y tuvo un sueño. Y Dios se le reveló a él y le habló de todo el plan que tenía con él. Yo te voy a bendecir, te voy a dar naciones, en fin, todo. Mira, Dios hablando aquí, en este plano, acá arriba, de toda la bendición que tenía para él. Naciones, pueblos, todo. Y cuando él recibe esa palabra, ¿sabe lo que le dice? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jacob? Muchas veces la misma respuesta que nosotros le damos al Señor. Jacob le dijo, Señor, si tú me bendices, mira, primera cosa, ¿no le había dicho que lo iba a bendecir? ¿Sí o no? Si tú me bendices, yo prometo. Le dije, si tú me bendices, mira, y si tú me das pan y vestido, mira, el Señor le estaba hablando de naciones, de reino, de darle la tierra completa. Y él le dice, si tú me bendices y me das pan y vestido, miren lo que tenía puesta la mente Jacob, en lo terrenal, ¿o no? Yo prometo pagarte el diezmo de todo lo que tú me des. Yo pienso que Dios tiene que haber mirado y a lo mejor dijo, oye, este no entendió nada. Le hablé que le voy a dar naciones, la tierra y todo, y me pide pan y vestido. Mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Yo te estoy hablando de reino, de naciones, y tú me estás hablando de pan y de vestido, que eso si haces mi voluntad, lo vas a tener de sobra. Amén. Dígame una cosa. ¿No le había revelado Dios la voluntad? ¿Su voluntad a Jacob? Claro. ¿Pero él la hizo? No. Entonces por eso tuvo que irse a la casa de su tío Labán. Y así como él engañó, lo engañaron. Se enamoró de la hija menor y le dieron en el momento de la boda la mayor, ¿cierto? Por eso la gente dice que Labán era el hombre más desafinado de la Biblia, porque Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Es fome el chiste. Lo engañaron y tuvo que trabajar 21 años por lo que él amaba. Siento que si él hubiera entendido que Dios estaba sobre él, se habría evitado todo ese proceso. Pero eso, mira, es que nada es casualidad en la Biblia. Usted y yo, escúcheme bien, usted y yo somos un Jacob siempre. Porque Dios nos habla de su voluntad y nosotros queremos ir en un sentido contrario. Y es allí donde vienen los problemas, los sufrimientos y un montón de cosas que nos podríamos ahorrar. Si como dice Pablo en ese pasaje que estábamos viendo ahí al principio, para que ustedes comprueben, no solamente conozcan, sino comprueben la voluntad de Dios. Comprobar otra cosa, ¿o no? ¿Sí o no? Es como cuando uno dice a la gente, la esposa al esposo o viceversa, ¿usted me quiere? Sí, tú sabes que te quiero. Pero bueno,
Quiero verlo, po, quiero comprobarlo. ¿O no? El Andrés se ríe. ¿Sí o no? Yo decía, yo pensaba en Pablito y decía, y no lo digo en broma, si es verdad. Digo, van a estar separados harto tiempo, porque han pasado harto tiempo juntos ellos, y se nos va la Isi para allá, y Pablito va a quedar acá. Yo digo, bueno, las relaciones tienen que ser probadas. Van a ver si se quieren, si realmente se aman. ¿Ves? Y Pablo acá está hablando de lo mismo, no sé si me explico bien. Para que comprobemos. Cuando tú obedeces a la voluntad de Dios, cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, cuando nosotros renunciamos a nuestra voluntad, comprobamos. Dice Pablo que la voluntad de Dios es buena para nuestra vida, es agradable y es perfecta. Póngase en pie, por favor. Quedamos ahí en una cuarta parte nada más del mensaje. ¿Usted quiere comprobar la voluntad de Dios? ¿Cuántos desean comprobar la voluntad de Dios? Dígale al Señor, yo para eso estoy dispuesto a renunciar a mi voluntad. Amén. Para eso estoy dispuesto a renunciar a todo lo que sea mío. El evangelio es de renuncia, hermano. Usted siempre va a escuchar esto mismo. El evangelio es de renuncia. Renunciar a lo mío. Amén. Usted dice, pastor, pero tengo tantos planes con mi familia, tengo tantos planes económicos. ¿Será que Dios no lo sabe? ¿Qué cree usted, que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Por eso el salmista nos dice, deleítate. Deleítate a sí mismo, Jehová. Y Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, tú dices, yo esto es lo que quiero, pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Jesús dijo. Voy a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y Él le dice que me va a añadir todo. Yo quiero comprobar eso. Yo quiero comprobar, me voy a dedicar al reino, me voy a dedicar a servir a Dios porque quiero comprobar lo que Jesús dijo. Que Él me va a añadir todo. Cuando entendemos eso y entramos en el deleite, o sea, Señor, voy a hacer tu voluntad. Aquí están mis planes, te los pongo en tus manos, tú sabrás si los cumple o no. Es cuando el Señor dice, este se está deleitando en mí. Se deleita. ¿Sabe lo que es un deleite? Oh, qué rico, ¿cierto? Cuando tenemos mucha hambre, así, hemos comido tanto leite y llegáis a la casa y están esperándote con un asado, así, unos bifes chorizos. Y dices, y te los comen así, con ganas, y tú dices, un deleite, un manjar, dice la gente. ¿Cierto? ¿Sí o no? Cuando te sirven esa comida y tú la saboreas y no quieres que se acabe y preguntas, ¿hay más? No hay más. Y tú dices, voy a saborearla bien. ¿Sí o no? Fíjate cómo debe ser deleitarse en el Señor. Cuando tú encuentras ese deleite, tú dices, Señor, gracias porque todo lo que tú haces es bueno para mí. Gracias porque sé que tú estás preocupado por mí. Gracias porque yo sé que nada se te escapa a ti. Gracias porque yo sé que tú vives pendiente de mí, que tú me amas y que eres Padre y que tú sabes lo que yo necesito, así que yo me deleito en ti. El Señor dice, oye, yo dejé una palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué rico es cuando tú pensaste algo, pero tú dijiste, no, está la voluntad del Señor primero y el Señor te lo concede. Mira, cuando estaban chiquititos ellos, yo nunca me olvido de esto porque yo justo había visto un reportaje en TVN que decía que solamente el 7% de la población en esos años tenía un computador en sus casas. El 7%, o sea, casi nadie tenía un computador en su casa. Y un día estábamos con mi esposa sirviendo al Señor y habíamos pasado hartas cosas, habíamos dejado trabajo, habíamos dejado todo por la obra del Señor y estábamos así, pero como decimos en términos chilenos, al 3 y al 4, apretadito, no teníamos ningún recurso. Y ahí donde mi esposa hacía esas sopitas contundentes,
que era todo lo que teníamos. Y una noche estábamos conversando y cuando vimos el reportaje, mi esposa dijo, ¿cómo me gustaría tener un computador en la casa para que los niños hagan las tareas? Fue un deseo de ella y dije, sí. Y le comenté, ¿sabe qué? El 7% de la población chilena, o sea, como que era muy difícil, porque casi nadie tenía eso. Esa semana llegó un hermano a la iglesia, que algunos lo conocieron aquí, que en realidad el Señor lo llevó para puro bendecir a nosotros. Y llegó a la iglesia un brasileño que trabajaba en eso. Tuvo un par de semanas en la iglesia, un mes exactamente, ¿no, Miriam? Y un día estoy terminando el culto, estoy aquí pidiendo la bendición y veo que llega un taxi afuera. Y veo que alguien se baja al taxi. Yo, terminando el culto aquí, veo que alguien se baja y era Adriano. Y veo que Adriano se baja con 2 cajas grandes así. Y las tomó y caminó para acá. No sé si usted, hermana Elena, estaba ahí. Y las puso aquí. Estábamos allá sin el lumen. Y las puso aquí y yo le digo, ¿y eso? Y me dice, pastor, ese es un diezmo que yo le debía al Señor. Era retránfuga este cabrón. De verdad, pero trabajaba en eso. ¿Usted se acuerda? La Priscila con la María también están. Y dejó ahí, dijo, este es un diezmo que le debía al Señor. Y digo, ¿y eso qué? Me dice, un computador. Así, computador. Y me acordé lo que dijo Miriam. Y nos instaló el computador y todo. Quedamos con computador, con impresora, con todo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Es rendirnos a la voluntad del Señor. Amén. Y Él hará. Él hará. No nosotros, Él. Levanta sus manos al cielo. Dele gracias al Señor. Y si está en su corazón, miren, no quiero impulsarle a nada a usted, pero si está en su corazón, dígale, yo me quiero rendir a tus planes. Yo me quiero rendir a tus propósitos. Yo quiero comprobar, hermanos. Como hijos de Dios debemos de comprobar lo que Dios puede hacer por nosotros. Tienes que darle la posibilidad a Dios de que Él haga lo que quiera hacer contigo, lo que quiera hacer conmigo. Por eso, fíjate que es el único pasaje en la Biblia cuando habla del diezmo. Él dice, traigan sus diezmos y pruébenme. Ahora, comprueben si lo que yo les digo es verdad. Pero pruébenme, comprueben cuál es mi deseo para ustedes, porque yo los quiero bendecir. Aleluya. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es agradable. Tu voluntad no es como nosotros deseamos. No es como nosotros queremos. Pero tú nos invitas, Señor, a lo largo de toda tu palabra a comprobar que el único deseo tuyo es bendecir a tu pueblo, es prosperar a tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Rendimos nuestra voluntad a ti. Rendimos nuestros deseos. Ponemos nuestros planes delante de ti, Señor. Y si están en tu voluntad, en el tiempo perfecto tuyo los llevarás a cabo. Oro esta tarde, esta noche, Señor, para que nuestro corazón se incline a ti, Señor, a tu voluntad. Para que obedezcamos a tu voluntad. Porque en lo personal yo quiero comprobar, Señor. Quiero comprobar tu voluntad, que es buena, que es agradable, que hay una voluntad perfecta en mi vida, Señor. Y para eso estoy dispuesto a renunciar a todo lo mío. Quiero comprobar que si tú eres capaz de alimentar y sustentar a las aves del cielo, tú lo puedes hacer conmigo. Que si tú viste a los lirios del campo
y que nadie le puede dar esa hermosura, así también tú me puedes vestir a mí, Señor. Y tú puedes darme todo lo que yo necesito cuando yo me deleito en ti, cuando yo obedezco a tu palabra. Lo quiero comprobar. Por eso que tu palabra esta noche pueda ser revelada, Señor. Que tu evangelio sea revelado en mi corazón, Señor, en mi espíritu. Que el Padre sea revelado en mi vida. Que Cristo a través del Espíritu Santo sea revelado en mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos en tu ministerio. Confiamos en tu labor para lo que Cristo te envió, que es llevarnos a toda verdad, a toda justicia, pero principalmente revelarnos a Cristo. Revélanos a Cristo a través de tu palabra. Revélanos a Cristo en nuestra vida, Señor. Revélanos tu palabra que es una lámpara que nos alumbre en este tiempo, Señor. Ante cualquier situación de nuestra vida, que tu palabra alumbre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús.